Continuando con nuestro aprendizaje, la tarea que realizaremos en este capítulo será la confección y armado de un impreso, que corresponde al circuito de un microgenerador. El mismo será de gran utilidad para cuando estudiemos el ciclo de reparaciones, pues permite la inyección de señales de audiofrecuencia, así como también de radiofrecuencia en equipos de radio, TV, etc. Si bien hoy no vamos a profundizar en su utilización, queremos mostrar en este receptor de televisión color, preparado especialmente para prácticas, el efecto que produciría sobre las etapas de video el uso del generador. Observen, ustedes pueden apreciar el uso del generador por la serie de franjas transversales que nos ayudan a detectar posibles problemas, a buscar posibles problemas en el equipo. En este caso, entonces, nuestro inyector de señales, que lo hemos preparado en una caja casera para que ustedes puedan observar fácilmente los componentes, en este caso con una tapa de cassette. Con un inyector de señales vamos a verificar una radio, un receptor de radio también armado para su uso didáctico. Con esta tarea del armado del inyector de señales microgenerador vamos a aprender muchas cosas. En primer lugar, reconoceremos los componentes del circuito y sus símbolos. Aprenderemos a transferir el diseño de la plaqueta que usted ve en este capítulo junto con la lista de componentes. Y procesarla hasta llegar al circuito impreso terminado. En tercer lugar, los componentes serán emplazados y soldados sobre la plaqueta y los elementos exteriores conectados a ella, hasta que nuestro generador quede operando en forma satisfactoria. Observe cada paso con detención y si no entiende algo, vuelva atrás tantas veces como sea necesario. Recuerde que la electrónica no es fácil. Este entonces es el circuito del generador, con detalle de componentes sin sus valores. Iremos colocando en cada símbolo el elemento correspondiente para entonces familiarizarnos con ellos. Colocaremos en primer término, a los efectos de hacer la relación, condensadores. Vamos colocando a los componentes al lado de los símbolos respectivos para que ustedes puedan tener una idea más clara de dónde van ubicados. Aquí estamos colocando los condensadores. Este otro tipo de condensador es de mayor aislación.
soportan mayor tensión. Continuaremos colocando en sus lugares las resistencias. Como ustedes ven, los símbolos son genéricos. Los diferentes componentes, como en este caso estos condensadores, son distintos, pero los símbolos son iguales. Es un condensador apto para radiofrecuencia. Y aquí un condensador de tipo electrolítico. Condensadores especialmente altos para valores de alta capacidad. Identificaremos ahora los transistores van 3 y una bobina. El potenciómetro, el cual permite la regulación del nivel de salida del inyector, con un funcionamiento similar a una perilla de volumen, la cual ustedes están acostumbrados a operar. Conector para la batería. Y los jacks que permiten la utilización de la señal hacia el exterior. Han quedado conformados todos los elementos que deberemos montar en la plaqueta. Los cables de conexión servirán para aquellos elementos que, sin ir sobre la plaqueta, estén relacionados eléctricamente.
y serán montados donde ustedes oportunamente los dispongan, en la caja que utilizarán para contener el microgenerador. Los plugs o enchufes relacionan al microgenerador con el exterior, permitiendo sacar la señal a través de esta conexión. A partir de ahora vamos a recorrer las etapas desde la plaqueta de circuito impreso virgen hasta la plaqueta ya terminada. El primer paso será entonces asegurarnos que la plaqueta de Pertinax esté lo suficientemente limpia como para poder iniciar los procesos químicos que darán lugar a la extracción del cobre en las zonas donde no nos interesa que éste esté. Si la plaqueta de cobre estuviera sucia, es necesario limpiarla recurriendo en particular a esponja de aluminio para limpiarla, para que tenga un mejor performance. Limpiamos la plaqueta y aquí ya la tenemos limpia. Una vez que nos aseguramos que la plaqueta sobre la capa de cobre no tiene ningún depósito, comenzamos el proceso. Este consistirá básicamente en cubrir con un dry pen indeleble, un marcador indeleble, aquellas zonas que nos interese conservar el cobre. La plaqueta así pintada será sumergida luego en percloruro de hierro. Nuestro modelo tiene un tamaño de 7 centímetros por 10, de forma que veremos cómo se realiza el corte de la plaqueta. Utilizamos esta escuadra y el marcador a 7 centímetros, 7 centímetros y medio. Hacemos las medidas adecuadas. De estos cortes van a salir, en este caso, 2 plaquetas. Con una trincheta vamos a marcar el corte, van a ver que es fácil. Estos procedimientos los estamos haciendo lentamente para que ustedes puedan asimilar bien todo el proceso. Es necesario repasar en este caso varias veces, pero una vez marcado, vamos a marcar
el lado del borde, porque allí van a ir montados los componentes, y marcamos también el lado opuesto, también pasamos la trincheta por esta marca. Luego de marcada la plaqueta, intentamos quebrar con buen éxito. Tenemos dos plaquetas. El proceso lo vamos a repetir ahora para obtener la plaqueta de la dimensión requerida. Una vez obtenida la plaqueta, llega el momento de realizar el dibujo en la misma. Pero este dibujo implica la transferencia. Este es el modelo de los lugares en donde debe quedar impresa la plaqueta. Vamos a cubrir en estos mismos lugares con un marcador de tipo indeleble a prueba de agua. Para hacerlo, debemos transferir este dibujo sobre la plaqueta, y a esos efectos la transferencia la realizaremos con papel carbónico sobre la plaqueta. Para transferir vamos a utilizar este modelo, el cual solamente consta del perímetro de las pistas. Eso va a facilitar reconocer las zonas por las que se pasaría. Tarea que es simple, pero hay que tener mucha precaución. Estamos ahora plegando el papel para insertar adecuadamente la plaqueta y el carbónico. Esto tiene que hacerse con sumo cuidado y que quede bien rígido todo para que no se corra. El carbónico entre la plaqueta y el modelo y el papel tiene que quedar bien asegurado. Hay que asegurarse que el dibujo quede sin sobresalir de la plaqueta. Lo doblamos. Volvemos a plegar asegurándonos
que esté bien. Tenemos entonces el dibujo a transferir, el papel carbónico debajo y la plaqueta con el lado de cobre hacia arriba. La tarea entonces ahora será repasar toda la circuitería, todo el dibujo, a los efectos de que quede marcado el papel carbónico sobre la superficie. Esto lo hacemos con una lapicera marcando con cierta presión para que se transfiera el dibujo del perímetro de la circuitería. Hay que hacerlo con mucho cuidado para que no se nos corran las líneas, destacando especialmente los puntos de conexión y asegurándonos que no nos falte ninguna conexión. Aunque si así ocurriera, y no pasáramos por alguna de las pistas, el defecto podría enmendarse en la etapa siguiente. En algunos casos puede ser de utilidad utilizar un elemento como una regla, una escuadra, a los efectos de el trazado, especialmente de las líneas rectas. También pueden usar una lapicera de otro color diferente al de las líneas del modelo para ustedes saber por dónde ya han pasado. Estamos finalizando el proceso de transferencia del dibujo. Finalizado este, aquí tenemos la plaqueta con el carbónico transferido a ella. El próximo paso es cubrir este dibujo con el marcador indeleble de la siguiente forma. Con mucho cuidado también. Es la parte esta más difícil, más crítica, porque si bien en la etapa anterior se pueden haber cometido errores, ahora, al cubrir definitivamente con el marcador, es que los errores que se cometen ya no pueden tener solución. Es importante que la cobertura del dry pen sea total. Debemos observar la superficie negra, sin líneas del cobre, sin lugares que reflejen que el cobre no ha sido cubierto, porque de no ser así, cuando sometamos la plaqueta al proceso químico, en esos lugares el percloruro se infiltrará y nos disolverá
capas de cobre en lugares donde no debía haber ocurrido. Estamos utilizando un marcador relativamente grueso, pero también es posible realizar. Es posible y a veces necesario realizar este trabajo con un marcador siempre indeleble, pero mucho más fino, para aquellas partes que necesiten un trazo más angosto. Estamos finalizando la tarea de cobertura cubriendo los lugares que no habían quedado bien tapados. Terminada entonces la tarea de cobertura del cobre, ahora deberemos someter la plaqueta a un baño con percloruro de hierro, sustancia que usted podrá conseguir en cualquier droguería. Continuando con el proceso, vamos a someter, como dijimos, a la plaqueta al baño de percloruro de hierro. Vamos a verter el percloruro en un recipiente sobre la plaqueta. El recipiente de plástico funciona bien, porque además el percloruro de hierro ataca los metales, pero con el plástico no sucede nada. Otra advertencia acerca del percloruro es que hay que evitar tocarlo. Si bien no es un ácido como el sulfúrico, que es altamente corrosivo, hay que igualmente evitar que salpiquen la ropa porque las manchas no salen. Debemos realizar unos movimientos. Esto nos va a llevar de 10 a 15 minutos de proceso. Cuanto más tiempo, la reacción química se va a realizar. Esta reacción entre el percloruro y el cobre se va a realizar más rápido si lo movemos. Si lo dejamos estacionado, el proceso tendería a enlentecerse, puesto que se formaría una película de percloruro combinado con cobre estática. Otro elemento que acelera el proceso es la temperatura. Sin con esto decir que estamos sugiriendo calentar el percloruro, sino simplemente que esté a temperatura ambiente. Les recomendamos, cuando tengamos que manipular la plaqueta para quitarla del recipiente, recurrir a una pinza plástica que se puede improvisar con cualquier elemento de plástico. Ya pasaron aproximadamente 12 minutos y es necesario, con una pinza como esta de plástico, controlar la evolución del proceso. Como ustedes ven, existe alguna zona donde todavía
el cobre no se ha despegado. De manera que debemos continuar con este proceso un poco más. Es importante controlar esto, puesto que cuando hayamos comprobado que todo el cobre que es necesario eliminar haya sido eliminado, no es bueno dejar la plaqueta más tiempo, porque entonces comenzará a infiltrarse y a deteriorarse también las zonas que queremos proteger. Observamos una vez más y vemos que ahora se ha completado el proceso, ha desaparecido todo el cobre de las zonas que no lo queríamos. El siguiente paso será poner la plaqueta en agua para enjuagarla y quitar todo el resto de percloruro que pudiera quedar depositado. Vamos a insistir en cuanto a que el percloruro en realidad no es nocivo a la piel, pero sí mancha. No es una sustancia para la cual haya que tener un especial cuidado, pero como todo producto químico obviamente hay que tener precauciones. Y más que nada por las manchas en la ropa, porque ahí ya es muy difícil quitarlo. Si nos mancháramos las manos, simplemente se lavan con jabón y agua. Sacada una vez del baño de agua del enjuague, tenemos dos caminos. El primero, sumergirla inmediatamente sin necesidad de dejarla secar en alcohol, lo cual nos permitiría sacar la pintura indeleble que se ha depositado, que es a base de alcohol, y de esa manera nos quedaría el cobre descubierto. El segundo camino es dejarla secar y luego quitar la pintura con esponja aluminio. Cualquiera de los dos métodos se pueden utilizar. El percloruro utilizado es reutilizable. Esta cantidad podríamos usarla unas 4 o 5 veces en diferentes proyectos. Nos iremos dando cuenta cuando el material se sature, porque el tiempo del proceso irá haciéndose cada vez más largo con los diferentes proyectos. En cualquier caso, recomendamos entonces guardarlo en una botella y cuando llegue el momento de su eliminación, no hacerlo en cañerías de hierro, puesto que las atacaría. Tenemos que asegurarnos que sean de PVC, por ejemplo. Vamos a proceder ahora al trabajo de quitar la pintura del marcador con alcohol para limpiar nuestra plaqueta. Así vamos quitando la pintura del marcador. Vean ustedes cómo nos queda el cobre expuesto. Sale con facilidad la pintura.
Una vez limpia la plaqueta, vemos que por efecto del percloruro hay zonas donde ya no existe la placa de cobre. Esa zona se transformó en aislante, mientras donde persiste el cobre, allí se realizarán las conexiones que intercomunicarán los elementos del equipo que vamos a armar. El siguiente paso será entonces taladrar los orificios por donde pasarán los terminales de los componentes. Para proceder entonces a la colocación de los componentes y su posterior soldado, será necesario realizar orificios pasantes de este lado, del otro lado de la plaqueta y del lado de las pistas donde vamos a soldar los componentes. Para ello vamos a utilizar diferentes tipos de mechas, de brocas, según la necesidad. En general, esta es una mecha de 1 milímetro, con la cual vamos a poder hacer la mayoría de los orificios que tienen que ver con el pasaje de los terminales de los componentes. Pero en algunos casos puede ser necesario la utilización de taladros con broca mayor, 2 tamaños, uno de 1,5 milímetros y otro de 2 milímetros. Como nuestra mecha de 1 milímetro puede tener dificultades para nuestro taladro sostenerla, sugerimos en ese caso proceder al siguiente recurso. Con un trozo de alambre suplementamos la mecha, dejándola de manera de que pueda ser sostenida por el mandril del taladro. Pasaremos entonces a ver el proceso de perforación. Para el taladrado vamos a proceder con un taladro de mesa, aunque es posible realizar este trabajo con un taladro portátil o con un taladro de menores dimensiones, como los venden en cualquier negocio. En cualquier caso, en esta mesa vamos a colocar una madera debajo de la plaqueta a taladrar. Es importante la madera porque no va a permitir que se levante el pertinax. Luego lo que debemos hacer es taladrar en cada una de las islas por donde van a pasar los terminales de los componentes. En esta zona de la plaqueta va una bobina, y aquí es importante que nos fijemos exactamente dónde realizar los orificios. Algunos componentes permiten cierta tolerancia